Bueno, dicho esto, vámonos con esta segunda parte ya de investigación, y donde lo primero que os voy a enseñar es, no toda, porque en principio solo sacaron un documento, luego tengo más, pero lo tengo que leer tranquilamente, aquí está, que es el primero que sacaron en prensa, o lo que dieron a conocer, aquí lo tenemos, a todo el mundo. Aquí lo tenéis. El comunicado de Bogotá de la Fiscalía General de Colombia. Vamos a leerlo. Fiscalía General Nacional de Colombia, comunicado, Bogotá, 1 de septiembre del 2025. Con relación a la causa de la muerte de la niña de 10 años reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto, cuyo cuerpo fue hallado 17 días después en el frío río 18, creo que fueron, no 17, río de Cajica, Cundinamarca, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense entregó a la Fiscal General de la Nación las siguientes conclusiones. Estas son las conclusiones, ¿vale? Solo las conclusiones. Los fenómenos cadavéricos pertenecen en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto, es decir, la ventana de la muerte que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada, y el intervalo post-mortem, cambios de descomposición presentados en el cuerpo son cercanos a la fecha. El caso es que no dan una fecha, hoy no me veo, espera que os pongo así lo veis. El caso es que no dan una fecha en concreto para empezar. O sea, no te dicen murió entre el día tal y el día tal o tantas horas. En principio no dan fecha concreta. Del día 12 al día de la desaparición. O sea, eso es una cosa que me ha llamado la atención. Pero bueno. Segundo, según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en un medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos del pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. O sea, punto. No ponen nada más. Luego iremos tocando la data. La presencia, 3. La presencia de cambios de adipocidia indican que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con el agua y material biológico en descomposición. O sea, yo lo que estoy viendo es que no da data ninguna. Te está dando, o simplemente lo están haciendo porque es una, por decirlo de alguna manera, un comunicado, ¿no? Pero no da tampoco ninguna data. Está claro, ¿no? Lo encontraron allí, pero no te pone cuánto tiempo, si desde el primer momento no pone. No, exactamente no pone nada. Muchísimas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Se agradece muchísimo esa ayuda, esa aportación al canal. Bueno. ¿Y cómo funciona, no? Bueno, continuamos. Como estáis viendo, es todo como muy... como que no da data, ¿no? Es que no da data ninguna, básicamente, ¿no? Vale. 4. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes. Vale, genial. Una buena noticia. Seguimos, 5. Medicina legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo. Esta información se publica por razones de interés general, ¿vale? Esa es la publicación que hicieron y que salió ayer. Yo me he hecho con casi toda la documentación, pero me la tengo que leer, ¿vale? Que hay como, como un montón de páginas, ¿vale? No muchas, 1, 2, 3, no crees que muchas, 4, 6 o 7 páginas de la preliminar, porque esa es la preliminar, no es la completa. Y no me ha dado tiempo porque las he conseguido tarde. Pero, en principio lo que podemos ver aquí es que no da data ni de las horas,
más o menos de la muerte, que normalmente sí se da, que no te dice si es allí o no ha sido allí, en el mismo sitio donde la encontraron, donde murió, no lo dicen, porque no sé, los restos y tal no dicen de dónde son exactamente, ¿vale? Si se ahogó o realmente la tiraron o nada, o sea, no, como veis no explica absolutamente nada, simplemente te dice que la niña murió ahogada, que no tiene signos de violencia, que no, por suerte, ni violencia ni abuso, y no dice absolutamente nada más, no aclara nada. Pero, curiosamente, yo es que, así mirando un poquito por encima, bueno, aquí tenéis que he hecho un recorte un poquito para que vierais un trocito donde lo pone, ¿vale? Estos hallazgos permiten concluir colapso alveolar que llevó a hipoxia severa y muerte. Esa es realmente la causa de la muerte, para que lo veamos. Esta es realmente la causa de la muerte, donde te está diciendo, uy, va, que ha habido una hipoxia, ¿vale? En los alveolos y que la niña ha fallecido. Pero así echándose un poquito la vista encima, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias, chat. Bueno. Pero curiosamente lo que yo os decía, ¿no? Así, echándole un vistazo así rápido, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención. Por eso digo que las cosas hay que leerlas completas. Y es este cachito. Ahora lo pongo en pantalla. Que yo, así, por encima, ¿no? Y de mala manera he visto. Extremidades superiores. Escoriaciones en el área 1,5x1 centímetros, ubicada en el dorso de 4 y 5 metacarpiano, o sea, en la mano izquierda. Escoriación de 1,1 centímetro, ubicada en la cara plana y en falange distal de 5 dedos de la mano izquierda. Se observa borramientos de pliegues cutáneos de manos asociados a procesos de descomposición y presencia de un solo pliegue en el quinto dedo de la mano derecha e izquierda. Como señal particular, no se observan surcos de presión, no hematomas, no equimnosis y no deformidades. Extremidades inferiores. Simétricos, no se obtienen surcos de presión, no hematomas, no tal, no cual, no cual. El caso es que, curiosamente, cuando dicen que la niña no tenía ningún signo, pues sí que tiene. Sí que tiene. Parece ser que no solo en la mano, sino en el abdomen, tiene abrasión, vamos a llamarlo arañazo, ¿vale? Que oye, puede ser por cuando salió de la valla, cuando cortaron la valla ya salió, puede ser, ¿vale? Esto ha sido algo que he visto yo por encima sin darle mucha importancia más de la que quiero poner cuando lea realmente toda la foja que me han mandado de lo que es la primera o la autopsia preliminar, vamos a decirla así, ¿no? ¿Qué ha dicho el padre? Vamos a escucharlo, porque luego vamos a hablar. Vamos a ver lo que ha dicho el papá después de saber o conocer la autopsia preliminar. Vamos a escucharlo. Un preliminar en el cual se determina una causa inicialmente de ahogamiento. Y acá el llamado que yo le estoy haciendo a la fiscalía y pues le doy el agradecimiento desde del señor vicefiscal que me atendió muy amablemente, tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Conocíamos a nuestra hija y sabíamos pues que ella no era de tomar iniciativas de salir del colegio y lanzarse a un río sola. Yo reitero mi posición de que la niña no salió sola del colegio. ¿La niña
niña no salió y por eso pide que sigan las investigaciones. Y las investigaciones van a seguir, la Fiscalía sigue trabajando, sigue analizando todo el material fílmico que se recaudaron de algo más de 94 cámaras dentro del colegio y en unas zonas aledañas, y seguirán trabajando para poder esclarecer los hechos. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿A qué conclusión puede llegar usted? No, mi conclusión siempre ha sido la niña, y ustedes lo han visto en los videos que se han publicado, los comportamientos de la niña no son comportamientos naturales, ella algo o alguien la está llamando, y estamos seguros que había una persona detrás de la malla que posiblemente la raptó. ¿Ustedes creen que sigue ahora? ¿Van a demandar? ¿Van a dar otras acciones legales? ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir trabajando hasta esclarecer el hecho. La muerte de mi hija tiene que quedar lo suficientemente clara, y ya pues el abogado, nuestro apoderado legal, Julián Quintana, pues tomará todas las acciones legales pertinentes. ¿Faltó seguridad en el colegio? ¿Qué decir de esa parte? Sí, posiblemente sí, porque pues se ha evidenciado la falla que tenían esas mallas y demás, pero pues también ya lo determinará el análisis judicial que se está haciendo. También tengo las últimas declaraciones que vamos a escuchar ahora mismo del abogado a la salida cuando vio las pericias. Vamos a escucharlas y luego nos vamos a poner a trabajar un poquito. Eso que nos gusta a nosotros. De las víctimas. La primera va a ser sin duda alguna la acción civil en relación con la responsabilidad del colegio. La otra la administrativa, la cual hemos pedido a las autoridades que el colegio debe estar cerrado. No cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ni para Valeria, ni para cualquier niño que esté en la institución, partiendo de hechos muy objetivos. Primero, muy vulnerable la infraestructura frente a la seguridad. Segundo, que no se respetó lo que dice la norma, 50 metros de la ronda del río. El colegio está dentro de la ronda del río. Y eso obviamente hemos pedido a las autoridades que investiguen y que más temprano que tarde el colegio se cierre, si se puede definitivamente. Y desde el punto de vista penal, pedirle a la Fiscalía que investigue a su rectora y empleados, porque aquí se configura una omisión profunda. Y como se lo he dicho a varios de ustedes, artículo 25, posición de garante, comisión por omisión, deben responder por este delito, y en eso vamos a ser implacables frente a la responsabilidad del colegio. Pero finalmente el delito de omisión, ¿y cuál sería? ¿También homicidio? ¿Ustedes insisten en homicidio? Así es, responden por el delito que se haya configurado en Valeria. Bueno, de hecho, a mí me ha llegado que el abogado ha hablado de un peritaje particular. Se ha hablado de un peritaje particular, un peritaje por el cual parece ser que va a querer verificar todo lo que medicina forense de Bogotá le pueda o pueda disponer. No me extraña, ¿eh? No me extraña, ya os lo digo. Ya os lo digo. De hecho, lo que podemos ver en prensa, ya nos metemos en jaleo, porque aquí hay cosas que no cuadran, chat, y no cuadran es que no cuadran, tal y como os lo voy a decir. Algo básico ya, ¿no? Algo que se ve, en principio, no más, vamos a decirlo así, ver la data, ¿no? Mirad. Esta es la noticia que salía en pantalla. Valeria Afanador, abogado, sostiene que no pudo salir sola del colegio. Según el dictamen forense, los exámenes de medicina legal establecieron que la menor murió por sumersión o ahogamiento. El caso de Valeria Afanador, la menor con síndrome de Down desaparecida en Cundinamarca el pasado 12 de agosto, conmocionó al país tras el hallazgo de su cuerpo sin vida el pasado 30 de agosto. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el cadáver fue encontrado en el sector de Fagua, en Cajica, cerca del río, luego de 18 días de intensa búsqueda. Y ojo recordar, que acabamos de ver en la pericia que ponía 17. ¿Vale? Ponía 17.
Según el dictamen forense, los exámenes de medicina legal establecieron que la menor murió por submersión o ahogamiento al expirar ingresar agua y residuos del pantano. Los investigadores concluyeron que la ventana de muerte coincide con la fecha de desaparición, que el cuerpo estuvo en contacto permanente con el agua y materiales en descomposición y que no se ha hallado signos de violencia en la niña. En sus prendas de vestir. Sin embargo, medicina legal continúa con estudios adicionales de laboratorios, que falta muchísimo. O sea, la verdad es que voy a ver esa documentación que tengo, a ver si sale algo más, pero realmente es muy escueto y básicamente no sirve para mucho. Y luego veremos a mí qué cosas dentro de lo que han dicho no me cuadran, ¿vale? Caso de Valeria Afanador, hallazgo del cuerpo y nueva hipótesis de la investigación. El abogado Julián Quintana, representante de la familia Afanador, afirmó en entrevista con Caracol Radio que Valeria no tenía la autonomía suficiente para abandonar sola las instalaciones del colegio. Cercano que hubo un tercero detrás de las rejas que indicó que saliera. También se contempla la hipótesis de que existiera un enemigo que quisiera hacer daño al colegio, señaló. Quintana pidió a la Fiscalía no descartar ninguna línea de investigación, incluyendo la posibilidad de que un tercero haya empujado a la niña. Valeria permanecía con vida 1 o 2 días después de salir del colegio. Que Valeria, o sea, entender, una de las hipótesis es que Valeria permaneciera con vida 1 o 2 días a la salida del colegio y luego pues se deshicieran de ella. La menor estuviera huyendo de alguien antes de su fallecimiento, podía ser otra. Además, destacó, según medicina legal, no es posible que Valeria permaneciera 18 días en el río, lo que abre una nueva duda sobre el caso, y eso vamos a verificarlo, porque hay cosas muy raras y que no se están dando, o por lo menos en lo que han comentado, no se están dando en ese informe que deberían estar. Y ahora os explicaré el qué. El abogado también cuestionó la seguridad del colegio y la responsabilidad de su director. Si se determina que existió un homicidio, el rector tendría que responder. Hemos pedido que el colegio sea cerrado porque no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Expreso, vamos, en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Aparte que hubo negligencia por parte de los empleados del colegio. O sea, eso está más clarito que el agua, porque la niña además debería estar dentro de clase y no estaba dentro de clase. No solo eso, sino que los niños no estaban vigilados en el patio o en el recreo, como cada uno lo llame en su país, o en la cancha. Quintana admitió que la instrucción educativa estaría violando la norma que prohíbe la ubicación del colegio a 500 metros de un río, lo que representa un riesgo para los estudiantes. Entre otras cosas, la valla era una mierda y bueno, y lo que tiene que ver con todo lo que es el hecho de que no estaban los profesores al loro, pues mucho más. Bueno, por parte, vamos a decir, de lo que por ahora se sabe y se está diciendo. Pero yo ahora vamos a ver algo que a mí me llama poderosísimamente la atención, que no ha salido en la autopsia y que me parece extraño. Vamos a ver, lo primero que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que voy a retirar para poder poneros... bueno, quería enseñaros antes lo de ese 18-17. Aquí lo tenemos, como vemos, pone 17 días, cuando en realidad son 18. Empezamos bien. Y esto es importante, por lo que voy a decir a continuación. A mí hay una de las cosas que me ha generado dudas, muchas dudas, es lo que os voy a poner a continuación. También se ha hablado mucho del hecho, de que Valeria no podía estar o no podía andar 200 metros. Sabéis que la encontraron a 200 metros. A ver, yo lo he estado comprobando y una niña de 10 años, aunque tenga síndrome de Down, es capaz de andar 200 metros
en 18 días. Estamos hablando de 18 días, ¿vale? Sería a 12 metros por día. O sea, cabría la posibilidad, ¿eh? Ahí cabría la posibilidad. Eso yo os lo comento. Lo que estáis viendo es donde encontraron el sitio exacto donde encontraron a Valeria en el río. Y ahora va donde quiero que veáis algo. Quiero que veáis esta foto. No he encontrado otra suelta, pero aquí nos lo veis. Si veis, este es el lugar donde la encontraron. Si veis el río, se hace pie. Oja, o sea, que no hay mucha profundidad, me refiero. ¿Veis que están de pie? Por lo menos este de aquí, el que tenéis abajo de la foto de Valeria, está de pie. El que tenéis a vuestra izquierda, el que está el primero, hay dos, uno que sí que está agachado, que está en medio del río, pero otro que está un poco más adelante, veis que está de pie. O sea, que me refiero a que se hace pie en el río. En muchas partes de ese río prácticamente se hace pie. Se hace pie me refiero a que la niña podía andar en el río, a que para ahogarte en ese río, una de dos, o yo qué sé, o me engancho en algún sitio y forcejeo y al final acabo ahogándome, o me caigo y pierdo el conocimiento, o si no, la verdad es que no es complicado salir de ahí. ¿Entendéis por dónde voy? ¿No? No es complicado salir. Y cuando está una persona así también grita, también, no sé, como que es algo que llama bastante la atención. No sé si vosotros os llamará o no la atención, pero a mí me llama la atención. De hecho, una niña de esta edad, de 10 años, mirando el perceptil, el perceptil es esa tabla que ponen los médicos, los pediatras, en donde más o menos con la edad te pueden decir cuánto tiene que pesar la niña o cuánto puede medir la niña. En un perceptil bajo, una niña una niña de esta edad mide de 1,27 a 1,29. En un perceptil medio, mide de 1,29 a 1,33. Y de un perceptil alto, mide de 1,33 a 1,42 centímetros de altura. O sea, me refiero a que ahí estamos hablando de un río que en muchos de sus sitios, vamos a decir, igual no medía medio metro. O no tenía medio metro de profundidad. Vamos a ponerle que en el sitio, o los sitios más, o por lo menos en esta zona donde supuestamente se ahogó Valeria, como mucho, en alguna zona podía medirte 1 metro. O sea, me parece algo a destacar, ¿vale? Aparte de eso, y aquí va donde yo quiero hablar con vosotros, vamos a hablar de lo que es un ahogamiento y de las formas del ahogamiento. Vosotros sabéis que cuando una persona se ahoga, sea porque se ahoga ella o sea porque la ahoga otro, normalmente tiene un proceso el cuerpo. Después de un ahogamiento en un río o pantano, como lo queráis llamar, porque como algunos le dicen río y otros pantano, con profundidades entre, yo he puesto metro y medio, vamos a decirlo así, el cuerpo se hunde, ojo, el cuerpo se suele hundir inmediatamente, ¿vale? Inmediatamente el cuerpo, cuando la persona ya se ahoga, se hunde. Y luego, todos sabemos que sale a flote por un proceso natural de descomposición, ¿vale? Ir escuchando, ¿eh? El hundimiento, como hemos dicho, es inmediato, tras la muerte. El cuerpo pierde el aire de los pulmones y generalmente se hunde en cuestión de minutos, como mucho 1 hora. Como mucho vamos a poner que por lo que sea, porque es cierto que también es según la temperatura, según la ropa, pero bueno, suele ser normalmente se hunde en minutos. Pero vamos a ponerle que puede ser 1 hora, ¿vale? Dependiendo de la postura también, si está boca arriba o boca abajo, lo que os he dicho de la ropa, del peso y por supuesto si el agua está como está. En aguas profundas, por ejemplo, o poco profundas más bien, porque estamos hablando de poco profundas, el cuerpo puede quedarse semisumergido
O sea, si no es muy profundo, se puede quedar semisumergido, reposando o reposando en el fondo, si la profundidad lo permite. Ojo, o sea, en esta clase de río pantano, pudiera ser que el cuerpo no acabara de hundirse por completo. Entenderme lo que estamos hablando, ¿no? Porque luego os voy a dar una data importante. Vamos a ver cuando se ha hundido el cuerpo, cuánto tiempo le cuesta flotar. ¿Sabéis que al final el cuerpo, a no ser que lo ates a algo que pese, el cuerpo al final sale, ¿vale? En agua dulce, que es de lo que estamos hablando, un cuerpo aguado suele permanecer hundido entre 2 y 7 días antes de volver a flotar. O sea, entre 2 y 7 días el cuerpo vuelve a la superficie. ¿Vale? El proceso depende, por supuesto, como hemos hablado antes, de varios factores. La temperatura del agua, la presencia de la ropa, las actividades de los bichos, el peso que tiene la niña, aunque veíamos que Valeria no era una persona muy grande, ¿no? El movimiento del agua, todas esas cosas. Por eso tenemos que dar este tiempo, ¿no? De 2 a 7 días, ¿no? En aguas cálidas, la descomposición y acumulación de esos gases hace que sea más rápido, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hacía frío. Incluso no sé si hablaron alguien que tenía frío, que tuvo hipotermia o algo así mientras se buscaba a la niña. Creo recordar. Pero vamos, que no están en verano. O sea, que es cierto que sí, pues podría haber estado, si es que se sumergió completo, más de 2 días, ¿vale? Normalmente de 2, 3, 4 días si el agua es calentita o está bien, o no hay frío. Y ya veríamos de 4 a 7 días si el agua realmente está fría, ¿no? Tarda más, para que lo entendamos, ¿vale? El cuerpo, sabéis que flota por la descomposición del cuerpo. El cuerpo sale a flote cuando la putrefacción genera los suficientes gases, metano, amoníaco, dióxido de carbono, que aumentan la flotabilidad de él, ¿no? Del cuerpo y sube a la superficie. El cadáver permanece a flote durante varias horas o días hasta que los gases escapan. Después de lo cual, si el cuerpo no ha sido retirado del río, vuelve a hundirse. También dependiendo del entorno, ¿vale? Entonces, tenemos claro que por lo que estamos viendo, en un río de estas características y más o menos de esta profundidad y más o menos sabiendo que hay invierno, tenemos que el cuerpo saldría a flote. Ya podríamos, en vez de decir de 2 a 7 días, pues entre 4 y 7 días, ¿vale? Después de que, haya fallecido o ahogada, y si no, lo que hemos dicho, no alcanza, vamos a decir, a encontrar a la persona, pues vuelve a caer, ¿no? ¿Por qué os estoy contando esto? Porque resulta que hay algo muy curioso, ¿vale? Vamos a la línea de tiempo. La niña desaparece el 12 de agosto y a la niña la encuentran el día 29 de agosto. O sea, pasan 18 días. ¿Vale? Lo tenemos, ¿no? Vamos a jugar con la data. Vamos a jugar con la data, ¿vale? Que estamos teniendo. Vamos a jugar con la data completa. ¿Por qué? Porque aunque si ponemos 2, como hemos dicho, si el agua es caliente, de 2 a 7 días, aun poniendo cuando el agua está fría, que sería 4 días, ¿vale? A ver, nos va a salir lo mismo, ¿vale? En esto no nos va a, ¿cómo decir?, a cambiar la data, ¿vale? No nos va a salir otra cosa distinta, vamos a decir así, ¿vale? Si la niña hubiera muerto, o sea, si la niña hubiera muerto desde el primer día, porque como no nos dan la data exacta de la muerte o del ahogamiento, porque a ver, es algo extraño, pero no la han dado. O sea, vamos a decirlo claro, ¿no?
No la han dado. Entonces hay que jugar con lo que realmente tenemos, ¿no? O sea, para que la niña, ¿vale? Si hubiera muerto el día 12, si hubiera ahogado el día 12, pues el mismo día 12, ya sabemos que entre minutos y horas se hubiera hundido, eso está claro, ¿vale? No la hubieran encontrado. Vamos a ver, o vamos a tomar la data de cuando ya el cuerpo debiera salir del agua, si ha estado en ese río durante estos 18 días, ¿cuándo más o menos podría haber salido la niña? Es ahí donde voy, ¿vale? Si hubiera salido a los primeros días, el día 14, del día 14, hubiera salido del 14 al 19 de agosto, ¿vale? Del 14 al 19 de agosto hubiera cumplido de los 2 a los 7 días. ¿No? Digo, no. 12 más 2, 14. Podría haber salido el día 14. Vamos a ver que fueran 7 días. 12 más 7, 19. O sea, del día 14 al día 19 de agosto tenía que la niña haber salido a flote. Y se encontró el día 29 de agosto. Pero además tenemos un dato, que es lo que dicen los padres por activa y por pasiva, que 2 días antes de la aparición del cadáver, o sea, estamos hablando, si apareció el 29, 2 días, fue el 27, pasaron por allí y la niña no estaba. Y oh, qué casualidad, a los 2 días aparece. Recordamos que la inmersión del cadáver eran de 2 a 7 días. A ver, la data no cuadra. A 200 metros de donde desapareció, la encuentran. Llevan un montón de tiempo, porque es verdad, rastreando el sitio. De hecho, se ha hablado hasta que la gente estaba sufriendo hipotermia. ¿Vale? Entonces, si hubiera sido ese mismo día, el día 12, no cuadran las fechas de esa inmersión del cadáver. De que el cadáver saliera para arriba. Y más cuando me están diciendo que ese mismo día, 2 días antes, pasaron por ese lugar exacto. De hecho, hubiera pasado todo lo contrario. Se hubiera hundido y no lo hubiéramos encontrado. A no ser que hubieran rastreado el río. Otra cosa, parece que rastrearon el río y que no encontraron el cadáver. Entonces la pregunta que hay aquí es, ¿realmente se ahogó o la ahogaron ahí donde la encontraron? Porque la data forense no cuadra, a no ser que haya algo que no nos hayan contado. No sé, yo tengo muchísimas dudas. Y otra de las dudas que tengo es, como estamos viendo, que el río, es que unos lo llaman río y otros le dicen pantano, no es excesivamente, pues eso, profundo. Por lo tanto, también hay que recordar que puede ser que si no hay mucha profundidad la niña no llegara a hundirse del todo. Y dado también la poca profundidad, o la niña se asustó, cayó y se pegó con algo y no pudo salir, porque podría haber salido, o se asustó,
o se enganchó con algo. Si no, ahí, vamos a ver, es sota, caballo y rey, la han aguado. La han aguado. Pero claro, ¿cuál es mi duda? Si no la encontraron antes, no salió, no cuadra el estudio forense que nos han contado, espérate a ver. Pero como ya hemos encontrado fallas, pues igual hay algo que no ha salido todavía a la luz y hay que revisar. Es que no cuadra que haya estado ahí la niña 18 días metida en el agua. En ese lugar, ¿eh? No digo en otro lugar, digo en ese, en concreto. Yo creo que sí hay una tercera persona. Yo creo que sí hay una tercera persona. ¿Que igual esa tercera persona intentó un secuestro y salió mal? Pues no lo sé, puede ser. La niña se asustó, salió corriendo. No lo sé. O, después de haberla raptado, esperó un par de días, vio que la cosa se ponía cada vez más fea y se deshizo de ella. Pues también cabe en la cabeza, ¿no? O a mí sí me cuadra, ¿no? Sí me cuadra. Pero desde luego, la data forense que están dando con la data que se tiene más o menos, no cuadra. No han dado tampoco porque, a ver, dentro de ese historial, a ver si lo veo entero, lo que he podido rescatar, si dice si es de allí, si no es de allí, si estaba en esa parte, si no estaba en esa parte, si fue ahogada o no. No sé, es que falta mucha data. Sobre todo me hace gracia que no han dado la hora de la muerte. Más o menos no han dicho, pues, tanto tiempo. Lleva muerta 18 días, lleva muerta... No, han dicho simplemente que cuadra la data de la muerte con el tiempo que... Sí, pero eso no quiere decir nada. Porque no sabemos si la niña estuvo un par de días o un día viva y luego tuvo el accidente o la ayudaron a tenerlo... O no, fue en ese momento. Entonces, aquí falta mogollón de información. Y cosas raras que yo lo que veo es que a mí, personalmente a mí, me hacen que pensar. Yo no sé, ahora mismo voy a leer el chat porque en este momento estaba colocando toda la información, pero a mí hay cosas que faltan por explicar. O yo he hecho falta por explicar. Y vuelvo a repetir, es que mirad, aquí tenemos otra foto. ¿Veis? ¿Veis? Que no hay... Mirar está casi en la orilla. O sea que no es muy profundo. No lo es. Entonces, al no ser muy profundo, no solo pudiera haber tenido más posibilidades de salir si tuvo un accidente y más posibilidades de ser encontrada porque igual no llegó a acabar, si es que se cayó allí, acabar de sumergirse completamente y la inmersión posterior nos hubiera hecho encontrarla antes. Esas son las dudas que yo realmente tengo en este momento. ¿Vale? Tengo en este momento. El tema de que recorriera 200 metros es probable, ¿eh? Se puede. No creo que lo hiciera, a ver, no creo que no es que no lo creo, ¿no? Se pega 18 días andando 12 kilómetros hasta allí. Me parece poco probable. Porque, no sé, no entraría dentro de un accidente que que salió, no sé, se asustó y se fue hacia el río y se cayó. Eso no cuadraría, ¿no? No cuadraría con esa historia. Cuadraría más que la han llevado hasta 200 metros y allí pues... Pero por poderlos andar sí los puede andar, ¿eh? Por 12, más o menos 12 metros al día los puede andar tranquilamente una niña de 12 años con este síndrome en concreto, ¿eh? Pero a mí hay cosas, vuelvo a repetir, que me faltan y no me entran dentro de lo que están contando, ¿vale? En la autopsia, ¿eh? No me refiero a dónde la han encontrado y todo eso. A la autopsia, por lo menos, lo que me están contando de la autopsia. Ahora voy a poner el chat, a ver qué estáis diciendo, porque
es que esto me ha llamado muchísima la atención en el hecho de que es algo importante. Creo que es importante. Porque si ya empezamos así, empezamos mal. Espero que en esas pocas hojas que yo tengo haya alguna más explicación donde podamos retirar de nuestras mentes el hecho de que estemos hablando de un homicidio, ¿vale? De que estemos hablando de un homicidio, porque, vuelvo a repetir, es que no cuadra la situación, no cuadra la forma que tiene un cadáver de salir a la superficie, el tiempo, todas estas cositas no cuadran, ¿vale, chat? No cuadran. No cuadran las... Mira, la veo a Beca. ¡Hola! Es que antes no estaba viendo el chat, ahora sí que lo estoy viendo. Bueno, ya veis que hay dudas importantes. Importantes que, a ver, que no sé, igual de algún modo no se han dicho en la que han hecho pública, y si bien en esos documentos que yo he podido sacar, a ver si los puedo leer, porque ahora digo, lo poco que he leído, que no tenía arañazos ni tenía nada, y sí los tenía. Uno en la mano y otro en el abdomen. Que eso probablemente podría haber salido, o sea, que podría haber hecho la salida de la reja. Si la cortaron, de algún modo, si ella se pudo arañar tanto la manita como la tripa, o sea, en la reja, ¿no? No sé lo que pensaréis. A mí hay cosas que, ya para empezar, ponen en duda que la niña haya tenido un accidente. Allí, justamente allí. Es mi opinión, ¿vale?